En esta presentación vamos a trabajar las operaciones con intervalos. Primero vamos a recordar algunos conceptos básicos. Un conjunto es una colección o agrupación de elementos los cuales tienen características en común. Los conjuntos se definen o se determinan a partir de un conjunto universal o referencial. Veamos un ejemplo. Como conjunto universal o referencial, el cual se simboliza con la letra O mayúscula, tenemos los números desde el 1 hasta el 10. A partir de este podemos definir otros conjuntos, como por ejemplo el conjunto A, que corresponde a los números impares de 1 a 10, que en este caso tendría como elementos a 1, 3, 5, 7 y 9. El conjunto B corresponde a aquellos elementos del conjunto universal que cumplen la condición de ser pares. En este caso serían el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. En el conjunto C hemos establecido como elementos los múltiplos de 3 que van de 1 a 10. En este caso serían los números 3, 6 y 9. El conjunto D tiene como elementos los múltiplos de 4 que son menores o iguales a 10. En este caso serían 4 y 8. En el conjunto E hemos definido los divisores del número 8 que son 1, 2, 4 y 8. Todos estos conjuntos tienen elementos que pertenecen al conjunto universal o referencial. Se puede decir que se han definido a partir de ese conjunto universal. Las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos son varias. Si tenemos dos conjuntos A y B que se han definido o se han establecido a partir de un conjunto universal I, por lo tanto son subconjuntos de ese conjunto universal, podemos definir las siguientes operaciones entre esos conjuntos. La primera operación es la unión. Esta operación se simboliza como A, unión, la letra U, B. A y B son los nombres de los conjuntos y U es la letra que representa la operación unión. La unión de los dos conjuntos es un conjunto cuyos elementos son todos los elementos que están en el primer conjunto o que están en el segundo conjunto. Es tomar todos los elementos de los dos conjuntos y con ellos construir un nuevo conjunto. Por eso los elementos de la unión pueden estar en uno de los dos conjuntos o pueden estar en ambos. La intersección. La intersección se va a simbolizar con una U al revés. Entonces decimos que A intersección B es el conjunto de todos los elementos que están en A y que también están en B. Es decir, es el conjunto que tiene como elementos todos los elementos comunes o elementos que se repiten en los dos conjuntos entre los cuales estamos haciendo la operación. La diferencia. La diferencia la vamos a simbolizar con el signo menos. Decimos que la diferencia entre los conjuntos A y B, la cual se simboliza como A menos B, es el conjunto de todos los elementos que sí están en A y que no están en B. Es decir, son todos los elementos que están en el primer conjunto y que no pertenecen al segundo conjunto. La diferencia simétrica. La diferencia simétrica la vamos a simbolizar con un triángulo. Decimos que la diferencia simétrica entre A y B, la cual se simboliza A, triángulo B, es igual al conjunto de todos los elementos que están en la unión de A y B y que no están en la intersección de A y B. Podemos decir aquí que es el conjunto cuyos elementos corresponden a la diferencia entre A unión B y A intersección B. O también podemos interpretarlo como el conjunto conformado por aquellos elementos que no se repiten en A y en B, es decir, los elementos que no son comunes a los dos conjuntos. Por último, vamos a definir el complemento. El complemento de un conjunto, en este caso el complemento del conjunto A, se puede simbolizar como A con una tilde, como A con un superíndice C o como la letra mayúscula C y enseguida el nombre del conjunto, en este caso A.
Este conjunto va a corresponder a todos los elementos que están en el conjunto universal y que no están en el conjunto A, que es el conjunto al cual estamos hallando el complemento. En otras palabras, podríamos decir que es lo que le falta al conjunto A para ser igual al conjunto universal o referencial. Veamos algunos ejemplos de operaciones entre conjuntos. Si tenemos los conjuntos que habíamos definido en una de las diapositivas anteriores, en donde nuestro conjunto universal es el que está conformado por los números desde 1 hasta 10, el conjunto A tiene como elementos a los números impares 1, 3, 5, 7 y 9. El conjunto B está conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Los elementos del conjunto C son 3, 6, 9. El conjunto D tiene como elementos a 4 y a 8. Y el conjunto E está conformado por los elementos 1, 2, 4 y 8. Si queremos hacer la operación A unión C, debemos tomar todos los elementos que están en A, todos los elementos que están en C y con ellos construir un nuevo conjunto. En A tenemos los elementos 1, 3, 5, 7 y 9 y en C tenemos 3, 6 y 9. Vemos en este caso que los elementos 3 y 9 están en A y están en C. Por eso los vamos a escribir una sola vez en la unión. Decimos entonces que A unión C corresponde a 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Ahora vamos a hacer B unión D. Tomamos todos los elementos que están en B, todos los elementos que están en D y con ellos construimos un nuevo conjunto. En B están los elementos 2, 4, 6, 8 y 10 y en D tenemos los elementos 4 y 8. En este caso, todos los elementos que están en D también están en B. Entonces podemos decir que B unión D corresponde al conjunto cuyos elementos son 2, 4, 6, 8 y 10, que en este caso coincide con el conjunto B. Si queremos hacer B intersección E, debemos tomar los elementos que son comunes a B y a E, es decir, los elementos que están en los dos conjuntos. En este caso podemos identificar que el 2 es un elemento de B y también es un elemento de E. El 4 está en B y también está en E. El 6 solamente está en el conjunto B. El 8 es un elemento que está en B y está también en E. El 10 solamente está en el conjunto B. Y el 1 solamente está en el conjunto E. Entonces podemos decir que B intersección E es el conjunto cuyos elementos son 2, 4 y 8, que son los elementos que están en ambos conjuntos, tanto en B como en E. Ahora vamos a hacer A intersección C. Vamos a buscar cuáles son los elementos que están en A y que también están en C. En este caso podemos identificar que tanto el 3 como el 9 son los elementos que aparecen en los dos conjuntos. Decimos entonces que A intersección C es el conjunto cuyos elementos son 3 y 9. Si queremos hacer D intersección C, debemos buscar cuáles son los elementos que están en ambos conjuntos. En este caso D tiene como elementos a 4 y a 8 y C tiene como elementos los números 3, 6 y 9. Vemos que ninguno de los elementos aparece en ambos conjuntos. Decimos entonces que D intersección C es el conjunto vacío. El conjunto vacío se simboliza con dos corchetes y en la mitad no escribimos ningún elemento, puesto que no hay elementos en la intersección, o también se simboliza con un cero atravesado con una línea. Resolvamos ahora B-D. B-D son todos los elementos que están en el conjunto B y que no están en el conjunto D. Al hacer la diferencia, tomamos como referencia el primer conjunto. Todo lo que sí esté en el primer conjunto, que no esté en el segundo conjunto.
El 2 pertenece a B y no está en D, por lo tanto lo escribimos en la diferencia. El 4 es un elemento de B, pero también está en D. Quiere decir que no está en la diferencia de B menos D. El 6 es un elemento de B que no pertenece al conjunto D, por lo tanto sí está en la diferencia del conjunto B menos D. El 8 es un elemento que se encuentra en ambos conjuntos, por lo tanto no está en la diferencia. Y el 10 es un elemento que está en B y no está en D. Por lo tanto, el 10 sí es un elemento de la diferencia. Concluimos entonces que el conjunto B menos D tiene como elementos a 2, 6 y 10. Ahora vamos a resolver B menos A. Debemos tomar todos los elementos que están en B y que no están en el conjunto A. En este caso podemos identificar que en el conjunto B los elementos 2, 4, 6, 8 y 10 no pertenecen al conjunto A, ya que A tiene como elementos los números 1, 3, 5, 7 y 9. Concluimos entonces que la diferencia de B menos A tiene como elementos a 2, 4, 6, 8 y 10, que en este caso coincide con el conjunto B. Si vamos a resolver D menos B, vemos que en D están los elementos 4 y 8, pero estos elementos también están en el conjunto B. Por lo tanto, no hay ningún elemento que esté en el conjunto D que no pertenezca al conjunto B. Por lo tanto, podemos concluir que el conjunto D menos B es el conjunto vacío. Lo simbolizamos, como dijimos anteriormente, con dos corchetes y en la mitad no escribimos ningún elemento, o con el cero atravesado con una línea. Si vamos a resolver A diferencia simétrica C, recordemos que la diferencia simétrica son todos los elementos que están en la unión y que no están en la intersección. Ya habíamos resuelto A unión C y habíamos encontrado que este conjunto tiene como elementos 1, 3, 5, 6, 7 y 9. También habíamos resuelto A intersección C, que tiene como elementos a 3 y a 9. Debemos entonces mirar cuáles elementos sí están en la unión y no están en la intersección. En este caso, esos elementos son el 1, el 5, el 6 y el 7. Por lo tanto, A diferencia simétrica C es el conjunto que tiene como elementos A1, 5, 6 y 7. Si podemos, o también si queremos, podemos mirar los conjuntos A y C e identificar en los dos conjuntos aquellos elementos que no se repiten. El 1 solamente está en A, por lo tanto debe estar en la diferencia simétrica. El 3 está en los dos conjuntos, quiere decir que este no es un elemento de la diferencia simétrica. El 5 solamente pertenece al conjunto A y no está en el conjunto C, por lo tanto debe estar en la diferencia simétrica. El 7, que es un elemento de A, no pertenece al conjunto C. Como solo está en A, debe estar entonces en la diferencia simétrica. El 9 es un elemento que está en los dos conjuntos, entonces no lo incluimos en la diferencia simétrica. Y por último nos queda el 6, que es un elemento que pertenece a C y no está en A. Como solo está en uno de los conjuntos, debemos incluirlo en la diferencia simétrica. Como último ejemplo de operación entre conjuntos, vamos a encontrar el complemento del conjunto E. Para ello debemos identificar cuáles son los elementos que están en el conjunto universal o referencial y que no están en el conjunto E. O lo mismo, ¿qué le falta al conjunto E para ser igual al conjunto universal o referencial? En este caso, lo que le falta a E para ser el conjunto universal son los elementos 3, 5, 6, 7, 9 y 10. Por lo tanto, el complemento de E sería 3, 5, 6, 7, 9 y 10.
Veamos ahora ejemplos de operaciones con intervalos. Los intervalos son subconjuntos del conjunto de los números reales. Entonces, nuestro conjunto universal es todo el conjunto de los números reales. Si tenemos los intervalos, el intervalo A lo vamos a definir como todos los números que van desde -8 hasta 6, incluyendo los extremos. Como incluimos los extremos, vamos a escribir paréntesis cuadrado antes del -8 y después del 6. El intervalo B en este ejemplo lo vamos a tomar como todos los números que van desde 1 hasta infinito. Como incluimos el 1, hacemos un paréntesis cuadrado antes del 1. Como no se sabe exactamente cuál es el valor de más infinito, hacemos un paréntesis redondo después del símbolo infinito. En el intervalo C vamos a tomar todos los números que van de menos infinito a 3, pero sin incluir el 3. Entonces, es un intervalo abierto, por lo tanto, en los dos extremos, menos infinito y 3, debemos hacer paréntesis redondo. En el intervalo D vamos a tomar los números que están entre 0 y 12. Como no incluimos ni al 0 ni al 12, entonces hacemos paréntesis redondo antes del 0 y después del 12. En el intervalo E vamos a tomar como elementos los números que son mayores que -6 y menores o iguales que -1. Como no estamos incluyendo el -6, quiere decir que este intervalo es abierto en -6, por eso hacemos un paréntesis redondo a ese lado. Como si incluimos el -1, este intervalo es cerrado en -1, hacemos un paréntesis cuadrado después del -1. Vamos a representar gráficamente cada uno de esos intervalos. Para ello, vamos a dibujar la recta real. El intervalo A, dijimos que eran los números que van de -8 a 6, incluyendo los extremos. Por eso, en donde está ubicado -8 en la recta real, vamos a hacer un círculo pequeño y lo vamos a rellenar para indicar que ese valor sí se incluye. Como el 6 también se incluye, en 6 también hacemos un círculo pequeño que vamos a rellenar. Trazamos la línea desde el círculo que ubicamos en -8 hasta el que ubicamos en -6 para indicar que el intervalo corresponde a todos esos números que van de -8 hasta 6. Para representar el intervalo B, como se incluye el valor de 1, ubicamos 1 en la recta numérica o en la recta real y en ese punto vamos a hacer un círculo pequeño que vamos a rellenar para indicar que sí se incluye ese valor. Ese intervalo va hasta más infinito. Entonces, a partir de ese punto que acabamos de ubicar, trazamos una línea hacia la derecha, ya que corresponde a todos los valores mayores que 1, y al final de la línea hacemos una flecha para indicar que se toman todos los valores hasta infinito. El intervalo C corresponde a los valores que van de menos infinito a 3 sin incluir el 3. Entonces, tomamos como referencia el 3 en la recta real. Como el 3 no se incluye, en ese punto vamos a hacer un círculo que no vamos a rellenar con ningún color. A partir de ahí trazamos una línea que va hacia la izquierda, ya que este intervalo viene desde menos infinito. Para indicar que va desde menos infinito, hacemos una flecha que indica que sigue extendiéndose esta línea hasta el número negativo menos infinito. El intervalo D corresponde a los valores entre 0 y 12. No se incluye ni el 0 ni el 12. Por lo tanto, ubicamos el 0 y el 12, que son los extremos del intervalo, en la recta real. Como los valores no se incluyen, vamos a hacer unos círculos pequeños en esos extremos, pero no los vamos a rellenar para indicar que esos valores no están dentro del intervalo. Trazamos la línea que va desde el punto 0 hasta el punto 12 para indicar que todos esos valores están en el intervalo. Por último, el intervalo E va desde -6 hasta -1 sin incluir el -6 e incluyendo el -1. Entonces, en -6 vamos a ubicar un círculo pequeño que no vamos a rellenar ya que este valor no se incluye, y en -1 hacemos el círculo relleno para indicar que ese valor sí se incluye.
Trazamos la línea que va desde menos 6 hasta menos 1 para indicar que todos esos valores están en el intervalo. Vamos a resolver ahora la operación A unión C. Voy a dejar solamente los intervalos A y C en la representación gráfica. Ya habíamos visto que la unión de dos conjuntos es tomar todos los elementos que están en A, en este caso todos los elementos que están en C, y formar con ellos un solo conjunto. El intervalo A va de menos 8 a 6, incluyendo los extremos. El intervalo C viene de menos infinito hasta 3, sin incluir el 3. Si nos damos cuenta, el valor que está más a la izquierda en los dos conjuntos es menos infinito. El valor que está más hacia la derecha es 6 y se incluye este valor. Por lo tanto, la unión de los dos intervalos va a ser el conjunto que va desde menos infinito hasta 6, incluyendo el 6, ya que este valor se encuentra en uno de los conjuntos, en este caso en el conjunto A. La notación como intervalo de la respuesta sería el intervalo que va de menos infinito hasta 6. En menos infinito hacemos un paréntesis redondo, en 6 hacemos un paréntesis cuadrado, ya que este valor sí se incluye. Como conjunto, esto corresponde al conjunto de los números reales, tales que esos números son menores o iguales que 6. Como se incluye el 6, por eso decimos que son menores o iguales que 6. Veamos ahora cómo resolvemos B intersección C. Tenemos que el intervalo B va de menos 1 incluido hasta infinito. Y el intervalo C viene de menos infinito hasta 3 sin incluir el 3. La intersección son los elementos comunes a los dos conjuntos, en este caso elementos comunes a los dos intervalos. Miramos entonces por dónde pasan las dos líneas que representan los intervalos. Vemos que desde menos 1 hasta 3, las dos líneas son comunes a los dos intervalos. Sin embargo, el elemento 1 pertenece a los dos intervalos, pero el elemento 3 solamente está en el conjunto B. En el conjunto C no está incluido. Por lo tanto, en este caso, la intersección de B y C va a ser el intervalo cuyos elementos son los números que van desde 1 incluido hasta 3 sin incluir, ya que el 3 solamente se encuentra en uno de los dos intervalos. Escribimos entonces la solución como el intervalo de 1 a 3, cerrado en 1, ya que este valor sí se incluye, abierto en 3, ya que este valor 3 no se incluye. Como conjunto lo podemos escribir de la siguiente forma. El conjunto de X que pertenece a los reales, tales que esos elementos X están entre 1 y 3. Para indicar que están entre 1 y 3, escribimos la desigualdad 1 menor que X menor que 3. Pero como el valor 1 sí se incluye, decimos entonces 1 menor o igual que X menor que 3. Vamos a resolver ahora la operación de menos A. En este caso, el ejemplo que estamos resolviendo, el intervalo D va de 0 a 12 sin incluir el 0 ni el 12. Y el intervalo A son todos los números reales que van de menos 8 hasta 6, incluyendo esos dos extremos. D menos A es tomar todos los elementos que sí están en D y que no están en A. Mi referencia en este caso es el conjunto D. Al comparar el conjunto D con el conjunto A, vemos que hay elementos que son comunes a estos dos intervalos o conjuntos. Los números entre 0 y 6, incluyendo el 6, son comunes a los dos. Desde 6 hasta 12, estos elementos solamente están en el conjunto D. Pero hay que tener en cuenta que el 6 está en ambos conjuntos. Entonces, la diferencia de D menos A va a ser el intervalo que va desde 6 sin incluir el 6, puesto que este elemento está en los dos intervalos,
hasta 12 sin incluir el 12, ya que el 12 tampoco se encuentra en el conjunto D. La solución como intervalo es entonces el intervalo abierto que va de 6 a 12, por eso en los extremos escribimos paréntesis redondo. Si queremos escribir esta solución como conjunto, decimos que es el conjunto de X que pertenece a los reales, tales que esos elementos X están entre 6 y 12. Esa desigualdad la escribimos 6 menor que X menor que 12. Como ninguno de los extremos se incluye, por eso solamente utilizamos el símbolo menor que. Vamos a resolver ahora E menos B. En el intervalo E se encuentran todos los números que van desde menos 6, sin incluir el menos 6, hasta el menos 1, incluyendo el menos 1. En el intervalo B se encuentran todos los números reales que están desde menos 1, desde 1, incluyendo ese valor de 1, hasta más infinito. Al hacer E menos B, debemos tomar todos los elementos que están en E y que no están en B. En este caso, como E y B no tienen elementos comunes, podemos decir que todos los elementos que están en E no están en B. Por lo tanto, E menos B va a ser el mismo intervalo E. Es decir, va a ser el intervalo que va desde menos 6 sin incluir ese valor hasta menos 1 incluyendo este valor de menos 1. Como conjunto, decimos que E menos B es el conjunto de los números que pertenecen a los reales, esos números los estamos simbolizando con X, tales que menos 6 menor que X menor o igual que menos 1. Con esta desigualdad estamos dando a entender que X es un valor que es mayor que menos 6 y menor o igual que menos 1. Vamos a resolver ahora A, diferencia simétrica C. En el intervalo A están los números que van desde menos 8, incluyendo ese valor, hasta 6, incluyendo ese valor. En el intervalo C tenemos los números que van desde menos infinito hasta el 3, sin incluir el 3. Podemos identificar de varias maneras la diferencia simétrica. Una forma es resolviendo primero A unión C y A intersección C. Para la unión tomamos todos los elementos de los dos intervalos o de los dos conjuntos y con ellos construimos un nuevo intervalo. En este caso, A unión C es todos los números reales que van desde menos infinito, que es el valor que está más a la izquierda en los dos conjuntos, hasta 6, incluyendo el 6, que es el elemento que está más hacia la derecha en los dos conjuntos. Como intervalo es desde menos infinito hasta 6, cerrado en 6, puesto que se incluye ese valor. A intersección C son los elementos comunes a A y a C. En este caso podemos identificar que son los números que van desde menos 8, incluyendo este valor, ya que este está en los dos conjuntos, hasta 3, sin incluir el 3, puesto que aunque el 3 está en el intervalo A, no está en el intervalo C. Entonces tenemos que A intersección C es el intervalo de menos 8 a 3, incluyendo menos 8 y sin incluir el 3. Por tanto, la diferencia simétrica son todos los elementos que sí están en la unión y que no están en la intersección. Si miramos, esos elementos son de menos infinito hasta menos 8. Como el menos 8 sí está en la intersección, no lo incluimos en la diferencia simétrica. La otra parte del intervalo sería desde 3, incluyendo el 3, puesto que el 3 no está en la intersección, hasta 6, incluyendo el 6, puesto que este valor tampoco está en la intersección. En este caso, el intervalo no es una línea continua, sino que son dos partes de la recta real. Entonces, ¿cómo escribimos esa solución como intervalo? Decimos que es el intervalo que va de menos infinito a menos 8, sin incluir el menos 8, unido el intervalo que va desde 3
hasta 6, incluyendo el 3 e incluyendo el 6. También habíamos podido identificar la solución solamente comparando los intervalos A y C. Si miramos cuáles son las partes en las cuales las rectas no coinciden, vemos que la recta no coincide desde menos infinito hasta menos 8. No incluimos menos 8 porque este valor sí estaría en las dos partes de las gráficas de las rectas o en los dos intervalos. Y desde 3 hasta 6. Incluimos el 3 puesto que el 3 no está en el intervalo C, y como de 3 a 6 solamente estos elementos están en el intervalo A, todos estarían en la diferencia simétrica. Como conjunto decimos que A diferencia simétrica C es el conjunto de todos los números reales, que en este caso estamos simbolizando con X, tales que esos números son menores que menos 8, y ahí estaríamos representando la primera parte de la solución. O, este O reemplaza la operación unión o la simboliza aquí en el intervalo, los números que van desde 3 hasta 6. Como se incluyen los extremos, decimos 3 menor o igual que X menor o igual que 6. Ahora vamos a hacer el complemento de C. El complemento de C es lo que le falta a este conjunto para ser igual a todo el conjunto universal. Recordemos que cuando estamos trabajando intervalos en los reales, nuestro conjunto universal son todos los números reales, es decir, toda la recta real. En este caso, lo que le falta al conjunto C para ser igual a toda la recta real son los números que van desde 3, incluyendo el 3, ya que el 3 no se encuentra en el intervalo C, hasta más infinito. Como intervalo representamos esto con el intervalo cerrado en 3 hasta más infinito. Recordemos que en infinito siempre colocamos paréntesis redondo. Como conjunto decimos que es el conjunto de todos los números reales, que en este caso simbolizamos con X, tales que X es mayor o igual que 3. Mayor o igual puesto que se incluye el extremo 3. Ahora vamos a hacer el complemento de A. En este caso podemos ver que como A son los números comprendidos desde 8 hasta 6, hay dos partes de la recta que nos permitirían completar todos los números reales. Una parte sería la que va de menos infinito hasta menos 8. Como menos 8 sí está en el intervalo A, no lo incluyo en el complemento. La otra parte sería desde 6, sin incluir el 6, puesto que este valor está en el intervalo A, hasta más infinito. Como intervalo, representamos entonces el complemento de A como los valores que van de menos infinito a menos 8, abierto en menos 8, unido el intervalo que va desde 6 abierto hasta más infinito. Como conjunto, decimos que el complemento de A es el conjunto de X que pertenece a los reales, es decir, de todos los números reales, tales que esos números cumplen la condición de ser menores que menos 8, y con eso estamos representando la primera parte de la solución, o esos números son mayores que 6, y con esto estamos representando la segunda parte de la solución. Como no se incluyen los extremos, por eso solamente utilizamos el símbolo menor y el símbolo mayor. Ahora vamos a resolver de menos A intersección A unión C. Debemos tener en cuenta cuando resolvemos este ejercicio la jerarquía de las operaciones. Primero debemos resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis y luego hacemos la intersección. Tomamos como referencia entonces el intervalo A, que va de menos 8 a 6, incluyendo los extremos, el intervalo C, que va de menos infinito a 3, sin incluir el 3, y el intervalo D, que va de 0 a 12, sin incluir el 0 y el 12. Al resolver D menos A, debemos tomar todos los elementos que están en D que no están en A. Ese conjunto corresponde a los valores desde 6 hasta 12, sin incluir el 6, puesto que el 6 sí está en A.
y no incluimos el 12, puesto que el 12 no está en el conjunto D. Ahora vamos a hacer A unión C. A unión C son todos los elementos que pertenecen a los dos intervalos o a los dos conjuntos. En este caso, sería de menos infinito, que es el valor que está más a la izquierda, hasta 6, que es el valor que está más a la derecha. Como el 6 pertenece al intervalo A, también va a estar en la unión. Tenemos entonces que D menos A es el intervalo abierto de 6 a 12 y que A unión C es el intervalo que va de menos infinito a 6 cerrado en 6. Al hacer la intersección de estos dos intervalos, vemos que no hay elementos comunes, puesto que el 6, que es el extremo superior del intervalo A unión C, y el extremo inferior del intervalo D menos A, sí está en la unión, pero no está en la solución de D menos A. Al no estar en los dos conjuntos, no puede estar en la intersección. Entonces, en este caso, la intersección de estos dos intervalos o de estos dos conjuntos es el conjunto vacío. La simbolizamos con los dos corchetes y en la mitad no escribimos ningún elemento, o con el 0 atravesado con una línea. Vemos entonces que es importante identificar claramente cuáles son los elementos que sí están en cada uno de los intervalos que estamos trabajando, hacer la representación gráfica y tener claras las definiciones de las operaciones para poder resolver los ejercicios de operaciones con intervalos.